Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí nuevamente, como todos los días, en esta conferencia vespertina para poder llevarles la información, la actualización de los diferentes panoramas y la red hospitalaria. Estamos en el día número 53 de esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Todavía tenemos 2 semanas y 2 días por delante de esta jornada, recordando que los objetivos principales de la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando se implementó el pasado última semana de marzo, era precisamente disminuir la transmisión comunitaria, por lo tanto disminuir la carga de enfermedad, es decir, la cantidad de personas no solo infectadas sino enfermas, y por lo tanto a través de esto disminuir también la carga hospitalaria. Objetivos que también en conferencias previas se han evidenciado que felizmente se cumplieron con la participación y la colaboración, en este caso activa, de la sociedad mexicana. El día de hoy estamos en la conferencia vespertina número 76 y vamos a actualizar la información. La siguiente diapositiva, por favor. Vemos rápidamente el panorama internacional. 1 punto porcentual más se contrae la pandemia. Ayer era 28, hoy es 27% la carga confirmada en los últimos 14 días. Los porcentajes prácticamente entre las regiones se han mantenido similares en los últimos días, destacando que pues ya tenemos algunas semanas con la región de las Américas concentrando la mayoría de los casos, aunque igual se ha mantenido alrededor del 50%, tampoco ha habido un incremento importante en relación porcentual a las demás regiones. En la siguiente diapositiva actualizamos los números para México del día de hoy. 42.595 han sido los casos confirmados por laboratorio, es decir, es este grupo de estas 155.932 personas que hasta el momento han sido estudiadas y que su prueba de laboratorio dio positiva al virus SARS-CoV-2. Así también 86.591 personas dieron negativo a esta misma prueba. Es importante resaltar que del total de casos confirmados acumulados, solo el 24%, es decir, menos de la cuarta parte, representan la epidemia activa. Son estos 10.057 casos que dentro de este grupo de confirmados son los que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto componen el motor de la epidemia en México y son las personas que en su momento podrían todavía generar transmisión secundaria y entonces mantener activa la transmisión en México como tal. 4.477 las defunciones que lamentablemente también han ocurrido a consecuencia de las complicaciones de padecer COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos nuestro mapa nacional, en donde identificamos en una escala de colores la carga de enfermedad, es decir, la cantidad de casos que se han confirmado desde el inicio de la epidemia en México. Esta es la carga acumulada de casos. El 65% de las entidades federativas han acumulado ya más de 500 casos, que es precisamente el color más notorio que tenemos en el mapa, y son hasta el momento solo 2 entidades federativas las que han llegado, digamos, a la máxima escala que tiene el mapa, que es más de 3.000 casos acumulados, ¿no? Y que los podemos ver claramente en el mapa, pues que son la Ciudad de México y el Estado de México. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero ahora en orden descendente, para que ustedes rápidamente puedan identificar los estados y los números totales para cada uno de ellos. Solamente llamando la atención que nuestra tasa de incidencia nacional, en este caso la acumulada desde que inició la epidemia, es del 33.3 por 100.000 habitantes en México. La siguiente diapositiva veremos ahora la carga activa, es decir, estos 10.057 casos confirmados, personas con inicio reciente en los últimos 14 días de la enfermedad. Aquí vemos que la coloración del mapa lógicamente es más
clara, y esa barrera que decíamos, o ese límite de 500 casos hacia arriba, en esta perspectiva de epidemia activa, son solamente 4 estados los que mantienen, digamos, esa carga importante de casos, y los podemos ver representados también en los colores en el mapa. En la siguiente diapositiva, similar a la anterior, es la distribución en orden descendente para que ustedes puedan rápidamente identificar los valores totales para cada una de estas entidades. La siguiente diapositiva veremos ahora sí la distribución por tasa de incidencia acumulada también por 100,000 habitantes, pero de la epidemia activa en México. El color más oscuro representa mayor tasa de incidencia, la escala más grande que tienen 2 estados que se pueden identificar sin ningún problema en el mapa, Tabasco y Ciudad de México, es arriba de 20 por 100,000 habitantes, los demás tienen menos de esa escala, y bueno, esto va incrementándose también en la medida que los casos en los últimos 14 días se mantienen activos, es decir, que la transmisión en estas entidades federativas continúe, se mantenga activa y por lo tanto se incrementen los casos en esta temporalidad. En la siguiente diapositiva veremos también la tasa de incidencia acumulada, pero ahora en orden descendente, para identificar cuáles son esas entidades federativas que además cambian de posición en relación a la carga de enfermedad, dado que esto tiene una base poblacional, y es 7.86 la tasa de incidencia nacional de la epidemia activa en México. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de las lamentables 4.477 defunciones que hasta el momento han ocurrido, que tienen un resultado positivo que confirma que la enfermedad que tuvieron fue COVID-19, ya que se logró evidenciar al virus SARS-CoV-2, y así también en un color naranja claro vemos 420 defunciones que todavía están esperando un resultado de esa muestra que ingresó a un proceso en alguno de los laboratorios de toda la red nacional de laboratorios de salud pública que opera en México. En la siguiente diapositiva vemos esta misma carga de defunciones ahora distribuida por entidad federativa donde ocurrieron, y así también aquellas entidades federativas en donde podemos todavía esperar en los siguientes días más confirmación de defunciones asociadas a COVID-19. La siguiente diapositiva veremos la curva epidémica, la actualizamos todos los días en la medida como van ingresando nuevos casos sospechosos, que es el naranja claro, y cómo se van también confirmando nuevos casos de COVID-19. La ponemos en barras apiladas para que independientemente de si son confirmados, que es el color guinda o rojo oscuro, o son todavía sospechosos esperando un resultado, que es el color naranja claro, podamos más bien ver cuál es la tendencia, es decir, la cantidad de casos que se siguen acumulando día con día, y que esto es obviamente todavía una tendencia ascendente que se mantiene desde que inició la epidemia en México. La siguiente diapositiva veremos ahora sí la carga acumulada de los 42.595, manteniendo prácticamente la tendencia que hemos tenido durante toda la epidemia en México. Importante resaltar que los casos confirmados en los últimos 24 horas, ahora sí superamos la barrera de los 2.000, es la primera vez que lo hacemos, y lo hacemos de hecho con 2.409 casos. Dado que los casos acumulados han ido incrementándose, estos nuevos casos confirmados representan solo un 6% de lo que se tenía acumulado de manera anterior, y podemos ver claramente en las barras naranjas que precisamente esta barra con fecha de hoy, que representan estos 2.409, sería la barra más alta que hemos tenido de todos los demás días en donde se han estado confirmando casos. En las siguientes diapositivas veremos precisamente ahora la disponibilidad y la ocupación hospitalaria. 97% la tasa de notificación con corte al día de ayer a la medianoche, 708 de 730 hospitales COVID que están notificando a esta red. Nos dijeron que hay 14.508 camas IRA general disponibles y que 7.946 camas IRA están ocupadas. Por lo tanto, el porcentaje de ocupación es de un 35%. Se incrementó en un punto porcentual del día de ayer para hoy la ocupación hospitalaria de camas generales. Si vemos la distribución
de esta ocupación o disponibilidad en el territorio nacional, que es la siguiente diapositiva, vemos cómo ese 35% se distribuye de manera diferente en cada una de las entidades, mientras que hay al menos la mitad o más un poco más de la mitad de las entidades todavía tienen una gran disponibilidad de este tipo de camas, pues hemos estado dando seguimiento puntual a entidades federativas como la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, que tienen en su momento 40% o más de ocupación, ¿no? Lo que quiere decir que lo que falta es poco de disponibilidad. Recordando que esto también cambia día con día y hay siempre una ecuación que se va dando entre los pacientes que van egresando y las camas que se van reconvirtiendo o expandiendo para generar mayor capacidad, y por eso es importante este monitoreo, que más allá de poder sí presentar los números en esta conferencia y transmitirlos también a la población, este monitoreo y esta red IRAG realmente está operando de manera diaria en las entidades federativas con personal que vigila y monitorea esta ocupación, precisamente para poder contribuir rápidamente, uno, a definir y reorientar recursos, tanto de ventiladores como de camas, como de personal, como de insumos en las entidades federativas en donde se deba de incrementar la capacidad, pero también en el tema de la transferencia o el traslado de pacientes que necesitan estas camas entre las unidades que las operan. En la siguiente y última diapositiva vemos también esta distribución, pero ahora enfocadas a las camas críticas, aquellas que se utilizan para atender a los pacientes más graves, aquellos que requieren de un ventilador mecánico porque tienen ya una falla pulmonar, y bueno, 29% es la ocupación a nivel nacional, e igual vemos cómo se distribuyen en las diferentes entidades federativas, siendo también la Ciudad de México, Sinaloa, el Estado de México y Baja California las que mantienen una ocupación por encima del 40%, y que gracias a la reconversión y expansión de la que acabamos de mencionar, pues tanto Ciudad de México, Sinaloa y México han podido en su momento incrementar la disponibilidad de este tipo de camas, que son lógicamente las que se utilizan o deben de estar siempre disponibles, sobre todo cuando estamos en la mayor expresión de la epidemia, es decir, en el acme o en el pico, como ha sido el caso de ya algunas de estas entidades federativas. Sería la actualización para el día de hoy. Gracias, doctora Lumía.